Acompañamos y vamos a conversar ahora desde Bogotá, Colombia, con Francisco Santos Calderón, ex vicepresidente de Colombia, periodista de profesión, a propósito de este atentado que sufriera el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Señor Santos, muy buenos días y gracias por atendernos esta mañana. A usted muchas gracias, y no son tan buenos porque Colombia está en una crisis. Sí. Eso lo va a empeorar. Justamente sobre eso queríamos preguntar, sobre la última información que usted tenga, de la que disponga sobre el estado de salud del senador, pero además sobre cómo vislumbra usted una campaña electoral que ya se anticipa sumamente polarizada. Ayer hablábamos también con varios especialistas en el tema y decían que probablemente es una de las campañas que mayor polarización está generando en los últimos tiempos en Colombia, y con los antecedentes de violencia que hay en el país, pues me imagino yo, la ciudadanía se encuentra sumamente preocupada. Pues mire, cuando uno mira la situación electoral en este proceso, el atentado o el intento de asesinato de un precandidato me lleva a 40 años atrás, el año 90. Yo era periodista. Mataron 3 precandidatos o 3 candidatos a la presidencia. Pusieron una bomba en un avión, el narcotráfico. Secuestraron 9 periodistas, yo era uno de los 9 secuestrados. Otro de los secuestrados era Diana Turbay, la mamá. La mamá de Miguel. Sí, la mamá de Miguel, que fue asesinada. O sea, esto ya lo vivimos. Luego, en el 2002, cuando llegamos con el presidente Uribe a la presidencia, la campaña no la pudimos hacer en vivo y en directo, era por radio, porque le hicieron un atentado y era tan peligrosa la situación que pues tocó hacerlo así. Transformamos a Colombia. En el 2010 era un país distinto. Nuevamente con los gobiernos del presidente Santos, etcétera. Y llegamos a este momento donde tenemos un presidente que crea incendiario, que crea las condiciones de violencia, que le dice a la oposición ratas y jueputas, perdón la palabra, pero así lo dijo, esclavistas, mejor dicho, ni qué más decir de cómo él crea las condiciones que producen este tipo de hechos. Entonces, él tiene una tremenda responsabilidad sobre lo que ha pasado por ese entorno que él ha creado, que ha facilitado su ministro del Interior, que ha facilitado su ministro de Justicia. Él es responsable en esa medida de lo que está pasando, pero lo peor aún es que en los 90, cuando teníamos esta situación, uno por lo menos tenía un presidente que creía en las instituciones, que creía en la democracia, que respetaba las instituciones y que tenía empatía con las víctimas. Hoy tenemos un presidente que no tiene ninguna empatía con las víctimas, que no respeta las instituciones, que las amenaza y que lo único que ha hecho es incendiar. Entonces nos sentimos hoy, Francisco, a comparación de hace 40 años, con mucho más peligro y riesgo. Sí, le escuchamos con la voz quebrada, la verdad. Sentimos que usted lo ha sentido, sobre todo por la experiencia personal que le ha tocado vivir. Y nos llama la atención que responsabilice al presidente. Bueno, entendemos que estamos en tiempos de mucha violencia verbal, pero que esto cruce la línea y se puede responsabilizar a un presidente por el atentado de un precandidato presidencial. Usted ha dicho, de esto responsabilizamos a su ministro del Interior y a su ministro de Justicia. ¿Cómo así esta violencia verbal, esta polarización política puede cruzar la línea y llegar a una situación en la que ya se jale el gatillo? Además lo hace un sicario menor de edad contra un político opositor. Pues mire, a ver, lo primero es que no sabemos la edad finalmente del sicario. La fiscalía ya desapareció el teléfono, luego no va a haber investigación, ahí no vamos a saber la verdad. 3, no es la primera vez que el presidente utiliza mucha presión para lograr su objetivo. Acuérdense que para el nombramiento de esta fiscal, él incitó y rodearon el Palacio de Justicia para el nombramiento en una especie de azonada que afortunadamente se logró evitar, pero que le hizo recordar a los magistrados de la Corte Suprema lo que había pasado en el año 85, cuando el M-19 se tomó el Palacio de Justicia y asesinó una cantidad de magistrados. Entonces, él la presión la sabe utilizarla
y lo que ha utilizado en materia de presión verbal, en materia de presión en todo sentido contra las Cortes, contra la oposición, contra el Congreso, pues genera esa crispación que cualquiera utiliza. Ese entorno creado es el que genera el espacio para que esto suceda, para que cualquier loco, aunque no creo que sea ningún loco, yo creo que esto es más un tema de criminalidad organizada, que ha crecido brutalmente con el presidente Petro, totalmente la del narcotráfico, la mal llamada guerrilla, que también está metida en el narcotráfico, han crecido. Entonces, sí hay una responsabilidad, sí hay una responsabilidad de desprotección, hay una responsabilidad de amenaza, hay una responsabilidad de lenguaje y de tono frente a la civilidad que debe tener y debe mostrar un presidente. Entonces, sí, yo no me retracto de decir, la creación de este clima es en parte responsable de lo que ha pasado, y el gran creador de este clima se llama Gustavo Petro y sus funcionarios. Señor Santos, sepa que nos solidarizamos plenamente con el sufrimiento que causa naturalmente la vulnerabilidad, que significa que un precandidato de esa envergadura haya podido ser víctima de un atentado atroz, y comprendemos los sentimientos que debe usted tener, así como los otros compañeros del Centro Democrático, y comprendemos también las críticas que está formulando sobre el clima de polarización y de odio fomentado al interior del cual terminan produciendo cosas como esta. Quisiéramos que nos dé, sin embargo, después de una breve pausa que le ruego que nos permita hacer, y que nos dé datos sobre las organizaciones criminales, porque usted ha dicho que detrás de este adolescente, sicario, hay organizaciones criminales. Quiero saber si están vinculadas solo al narcotráfico o a otras actividades ilegales, como sucede en el Ecuador, en el Perú y en otros países de la región. Vamos a hacer una pausa, si nos lo permite, señor Francisco Santos Calderón, y retomamos nuestra conversación con usted, recordando que ha sido vicepresidente de su país y que ha vivido el terror en carne propia, porque ha sido víctima de un secuestro, en el marco de lo cual murió precisamente la madre del senador Uribe, que ha sido víctima de este atentado el sábado pasado. Vamos a la pausa, Mávila, y retomamos nuestra conversación con nuestro invitado colombiano. Retomamos nuestra conversación con Francisco Santos Calderón, ex vicepresidente de Colombia y compañero en el partido de la Unión del Centro Democrático del senador Uribe Turbay, víctima de un atentado cometido por un adolescente el sábado pasado en Bogotá. Queríamos que nos dé alguna precisión sobre el estado de las organizaciones criminales en Colombia y a su vez el de la inteligencia policial. ¿Qué está haciendo el Estado colombiano actual, bajo la presidencia actual, sobre la cual ya usted se ha expresado con mucha claridad, para hacer frente a esta criminalidad que además ahora es transnacional? Pues mire, lo primero que hay que entender es que el gobierno del presidente Petro ha fortalecido estas organizaciones criminales. Y las ha fortalecido porque, primero, ha desmotivado la fuerza pública, retiró casi que 2 generaciones de generales y coroneles que estaban preparados en esta lucha, en la lucha contra las organizaciones criminales. Lo retiró, dijo, chao, váyanse, para no sé por qué. Entonces se perdió todo un conocimiento, se perdió una capacidad. Y hay una desmoralización porque el presidente, en todos los sentidos, le ha dado, digamos, todos los espacios al ELN, todos los espacios a las mal llamadas disidencias de las FARC, porque el presidente Santos hizo un proceso de paz que no nos trajo la paz, unas disidencias que están creciendo. Acabó la lucha contra el narcotráfico y hoy en las zonas donde hay cultivos, el sur del país, ahí las organizaciones criminales son dueñas. Nos devolvió 30 años al 2002, donde estas organizaciones controlaban territorio, y son organizaciones muy poderosas que hoy tienen mucho más recursos que antes, con una ineficiencia y una incapacidad, o digamos una desmoralización de nuestras instituciones policiales y militares, que la verdad toca volver a reconstruir. Ya lo hicimos una vez, ya lo hicimos en el año 2002 cuando recuperamos la iniciativa militar y policial. Eso se puede hacer. Esas instituciones son instituciones muy fuertes, pero en este año están mal, desafortunadamente.
tienen problemas, desafortunadamente. Las agencias de inteligencia internacionales que cooperaban muy de la mano, la inglesa, la israelí, la americana, cooperaban con las agencias de inteligencia colombianas. Cuando llegó Petro y puso un agente de cero confianza en esas agencias, se echaron para atrás, hay muy poca cooperación. Entonces, hoy, como en los años 90 o finales de los años 90, las organizaciones criminales tienen esa ventaja, y todo lo que hicimos a partir del 2002 con el presidente Uribe de cambiar esa situación, pues se está reversando tristemente. De acuerdo. ¿Qué relación hay entre la criminalidad en Colombia y la de los países vecinos, particularmente en Venezuela y en el Ecuador? Uy, absolutamente. Ahí, mire, el ELN es una organización criminal metida en el narcotráfico brutalmente, opera con total impunidad en Venezuela. Yo diría que es una organización criminal binacional. Tiene el Catatumbo, zona de coca pegada a Venezuela, y desde ahí es que producen, exportan, etcétera, porque hoy Venezuela es el epicentro de la exportación ya de coca refinada de América Latina. El Clan del Golfo y otras organizaciones criminales trabajan allá en Venezuela sin problema. Trabajan de la mano de Hezbollah, que está muy metida, de mafia rusa, que está muy metida en Venezuela, y trabajan con total tranquilidad ya en el proceso de lavado y exportación. Los mexicanos están en Colombia, están en Ecuador, están en Perú también. La mafia mexicana está digamos, llegando a todo el continente. Creo que opera desde México hasta la Tierra del Fuego, sobre todo en el Pacífico. Y desafortunadamente, cuando el presidente Santos desmonta la política antinarcóticos en el año 2013, cuando habíamos logrado reducir las hectáreas de coca de 180.000 a 40.000 y íbamos en un proceso casi que de minimización absoluta, crecen de 40.000 a 200.000 en 4 años. Y adivine, eso es casi en el sur del país, en el Catatumbo, en esas 2 zonas, y toda esa coca empieza a moverse por el Ecuador. Pues Correa había desmantelado toda la institucionalidad de lucha contra el narcotráfico, incluyendo la base de Manta. Entonces los narcotraficantes bobos no solo dicen, uy, por aquí hay facilidad para sacar producto, y esa sacada de ese producto del sur de Colombia hacia Estados Unidos, hacia México, hacia Honduras, hacia Costa Rica, hacia Guatemala, por debajo de las Islas Galápagos, pues se convirtió en el principal corredor de exportación, y esos son narcos colombianos, narcos mexicanos, narcos albaneses, organizaciones criminales de narcotráfico ecuatorianas que están trabajando conjuntamente. Ahora, de cara a la elección, y tras lo ocurrido, a propósito de la polarización política, ¿no hay posibilidad de un centro? Es lo que me parece en todos los países, en muchos países en América Latina, cada vez está más lejana la posibilidad de que haya realmente un gobierno de centro democrático que sea responsable con las instituciones, porque la falta de respeto a la institucionalidad no solo viene de gobiernos de izquierda, como usted lo acaba de decir, refiriéndose a Petro, sino también de gobiernos de derecha. ¿Cómo defender esa institucionalidad en el marco de una campaña electoral donde va a haber un cruce feroz, digamos, entre las propuestas? Pues mire, no, Colombia lo que tiene es una institucionalidad fuerte que ha aguantado el embate de Petro. O sea, las cortes han aguantado, ustedes no se imaginan el abuso. Ya inclusive hoy el ministrico, toca llamarlo así, de Justicia, dice que el Consejo de Estado, una de las altas cortes, no puede revisar el decreto con el que quieren obviar al Congreso y convocar a una consulta popular, que es ilegal. La famosa reforma laboral que quiere impulsar. No, más que la reforma laboral, pues sí, pero a través de un proceso de elección que tiene que pasar por el Congreso. Y el Congreso le dijo, no, señor. Entonces lo quiere aprobar por decreto, y ya el ministro dice, no, el Consejo de Estado no se puede meter. No, sí se va a meter. Y la Corte Constitucional sí se va a meter, pero nos va a tocar defenderlas. El Congreso este último año, la verdad, ha sido un balance muy, muy importante. Entonces creo que en Colombia, inclusive, o sea,
hasta la derecha, si usted quiere llamar así, ha sido tremendamente responsable con la institucionalidad. La institucionalidad es la fuerza de la democracia colombiana. Yo no veo que y es más, todo el discurso hoy de llame la derecha, centro derecha, etcétera, es respetemos la Constitución, respetemos las leyes, respetemos las libertades, respetemos la democracia, pero eso sí, defendámosla. Ese es el discurso. Entonces ahí hay un escenario distinto al de otros países, donde quien está destruyendo esa institucionalidad es esa izquierda populista que está en el poder. Muchas gracias, señor Francisco Santos. Gracias por el testimonio que nos da de lo que significa para su partido el atentado que ha sufrido un compañero suyo, pero también sobre el clima político y moral, si cabe decir, que prima en su país, en particular en lo que nos concierne a los otros peruanos, a los países vecinos, la negligencia que ha habido, según usted, en el tratamiento de la policía y de los servicios de inteligencia para hacer frente de una manera eficaz a la criminalidad organizada y transnacional. Muchas gracias y muy buenos días, y otra vez nuestra solidaridad ante el momento triste que está viviendo la familia del senador Uribe, pero también todos los compañeros de su partido como usted. Muchas gracias y muy buenos días. Muy buenos días. Santos Calderón. Muchas gracias, y son todos los colombianos los que estamos hoy orando por Miguel. Sin duda, sin duda. Muchísimas gracias y buenos días. Mávila, son las